En este episodio, nos sumergimos en los ataques de cocodrilos más horripilantes, desde un pescador que olvidó que los cocodrilos son más activos por la noche, hasta un guía turístico que intentó recuperar una cámara caída en las aguas infestadas del río Adelaide. Pero primero, comencemos con nuestra primera historia, donde un kayakista se perdió en un laberinto de manglares, solo para encontrar su fin en las fauces de un cocodrilo. La mañana del 15 de abril de 2013, amaneció con condiciones engañosamente calmadas sobre las remotas vías fluviales del sistema del río Daintree, en Queensland, Australia. El sol se filtraba a través del aire tropical húmedo, proyectando largas sombras a través de los canales de manglares laberínticos que se extendían interminablemente en todas las direcciones. Marcus Rodríguez, de 31 años, no podría haber estado más emocionado por su escapada de fin de semana de la jungla de concreto de Brisbane. Como contador que pasaba sus días de semana enterrado en hojas de cálculo y documentos fiscales, Marcus vivía para estas aventuras en kayak, en solitario, que le permitían desconectarse del estrés de su exigente carrera. Solo había estado practicando kayak durante 3 años, pero esos fines de semana en el agua se habían convertido en sus salvavidas para la cordura. Sus amigos describían a Marcus como metódico en su vida laboral, pero sorprendentemente espontáneo cuando se trataba de aventuras al aire libre. Lo que a Marcus le faltaba en experiencia, lo compensaba con entusiasmo, una combinación que resultaría mortal en la implacable naturaleza del Daintree. Marcus había investigado sobre el Daintree, leyendo sobre el diverso ecosistema y la fauna. Pero, como muchos aventureros aficionados, se había centrado más en la belleza escénica que en los peligros potenciales. Sabía que los cocodrilos de agua salada vivían en estas aguas, pero sus guías le habían asegurado que los ataques eran raros y generalmente ocurrían solo cuando las personas se aventuraban en territorios conocidos de cocodrilos al amanecer o al anochecer. Lo que su investigación no había enfatizado era la importancia crítica de entender que los cocodrilos de agua salada son depredadores oportunistas que ven cualquier intrusión en su territorio como una posible comida. El error fatal que le costaría la vida a Marcus comenzó de manera bastante inocente. Mientras remaba más adentro en los sinuosos canales de marea durante la marea baja, los puntos de referencia familiares que había estudiado en su mapa comenzaron a mezclarse. Los túneles de manglares parecían idénticos, creando un laberinto desorientador que había cobrado la vida de guías experimentados antes que él. Pero el verdadero error de Marcus no fue perderse. Fue su decisión de aventurarse en estas aguas traicioneras, sin entender que los cocodrilos de agua salada son depredadores de emboscada perfectamente camuflados, que pueden permanecer inmóviles durante horas mientras vigilan su territorio. A las 4:45 de la tarde, cuando el sol de la tarde comenzó a proyectar sombras más largas sobre el agua, Marcus se encontró en un estrecho arroyo de marea sin salida con su kayak, atascado en el banco de lodo en solo 2 pies de agua. La marea estaba bajando rápidamente con el rango de marea extremo común en esta región, y comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de que estaba atrapado. En su desesperación por liberar su kayak, Marcus tomó la peor decisión posible. Salió al agua poco profunda y comenzó a empujar y chapotear, creando exactamente el tipo de disturbio que activa los instintos depredadores de un cocodrilo de agua salada. Lo que Marcus no sabía era que los cocodrilos de agua salada poseen uno de los sistemas sensoriales más sensibles del reino animal, capaces de detectar vibraciones en el agua desde más de 100 yardas de distancia. Su sistema de línea lateral les permite vigilar su territorio ante cualquier perturbación. Y los sonidos de chapoteo que Marcus hacía mientras luchaba con su kayak estaban transmitiendo su ubicación como una campana de cena para cada cocodrilo en el área. El cocodrilo macho de 14 pies de agua salada había estado monitoreando este territorio durante semanas. Su cerebro prehistórico está programado para ver cualquier intrusión como una amenaza a eliminar o una presa a consumir. Cuando el chapoteo de Marcus resonó a través del estrecho arroyo, el enorme reptil respondió con velocidad relámpago. Los cocodrilos de agua salada pueden lanzarse desde el agua con una fuerza explosiva. Sus mandíbulas son capaces de ejercer más de 2.000 libras de presión por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar un fémur humano como una ramita. El ataque fue rápido y devastador. Las enormes mandíbulas del cocodrilo se cerraron sobre la pierna de Marcus mientras intentaba volver a su kayak.
Luego comenzó el aterrador giro mortal que estos depredadores ápice han perfeccionado durante millones de años de evolución. Marcus luchó desesperadamente contra el poderoso reptil, pero la combinación de la fuerza de mordida aplastante y el movimiento giratorio desorientador resultó abrumadora. El ataque continuó hasta que Marcus ya no pudo resistir el asalto del enorme depredador. Los guardaparques descubrieron el kayak volcado de Marcus a la mañana siguiente, después de que su familia lo reportara como desaparecido. Su cuerpo fue recuperado más tarde ese día, con las inconfundibles heridas de un ataque de cocodrilo de agua salada. El incidente sirvió como un recordatorio sombrío de por qué los guías experimentados advierten a los visitantes que eviten las estrechas vías fluviales de marea en territorio de cocodrilos, donde incluso los kayakistas más cautelosos pueden convertirse en presa de estos cazadores pacientes y mortales. Pero mientras los canales de Australia cobraron una vida por un error de navegación, otra tragedia se gestaba a miles de millas de distancia en las aguas infestadas de cocodrilos del territorio del norte de Australia, donde el exceso de confianza resultaría tan mortal como perderse. El 8 de julio de 2014 trajo condiciones perfectas para pescar en el Parque Nacional Kakadu, en el territorio del norte de Australia. El sol de la tarde pintaba el agua en tonos de oro y ámbar, mientras una suave brisa creaba el suficiente oleaje en la superficie para ocultar lo que acechaba debajo. Para las docenas de competidores reunidos para el torneo anual de pesca del territorio del norte, se perfilaba como un día ideal para atrapar el trofeo de Barramundi, que haría que su viaje valiera la pena. Jennifer Walsh, de 28 años, había viajado más de 2,000 millas desde su hogar en Perth, específicamente para esta competencia, su primera incursión en los legendarios terrenos de pesca de Crocodile Country. Como una enfermera dedicada que trabajaba turnos largos en el Hospital General de Perth, Jennifer había ahorrado durante meses para poder costear este viaje, viéndolo tanto como unas vacaciones como una oportunidad para poner a prueba sus habilidades de pesca contra algunos de los pescadores más experimentados de Australia. Sus colegas la conocían como alguien que abordaba todo con una determinación tranquila. La misma precisión metódica que aplicaba al cuidado de los pacientes, la aplicaba para dominar el arte de la pesca en agua dulce. Había pasado incontables fines de semana en los ríos y lagos alrededor de Perth, desarrollando una reputación entre los clubes de pesca locales por su paciencia y habilidad técnica. Lo que le faltaba a Jennifer era experiencia con los peligros únicos de las aguas del territorio del norte, donde los cocodrilos de agua salada reinaban como depredadores ápice indiscutibles. Su investigación se había centrado en el comportamiento de los peces y los patrones de alimentación, no en los asesinos prehistóricos que hacían de estas aguas unas de las más peligrosas del mundo. Durante la sesión informativa del torneo esa mañana, Jennifer había escuchado educadamente mientras los organizadores explicaban los protocolos de seguridad contra cocodrilos. Pero internamente, había descartado muchas de las advertencias como excesivamente cautelosas. Había pescado en las aguas infestadas de tiburones de Australia Occidental durante años sin incidentes, y en su mente, la probabilidad estadística de un ataque de cocodrilo parecía mínima. Lo que ella no entendía era la diferencia fundamental entre los tiburones, que típicamente evitan a los humanos, y los cocodrilos de agua salada, que ven cualquier cosa en su territorio como presa potencial. El error fatal que acabaría con la vida de Jennifer nació de una combinación de impulso competitivo y peligrosa confianza excesiva. A pesar de las claras advertencias de los organizadores del torneo sobre la presencia de grandes cocodrilos de agua salada en la zona, Jennifer desestimó el consejo de pescar solo desde botes o plataformas elevadas. Había escuchado advertencias similares sobre tiburones en las aguas de Australia Occidental y nunca había tenido problemas. En su mente, las advertencias eran solo una protección estándar de responsabilidad. Seguramente, pescadores experimentados no organizarían un torneo en aguas realmente peligrosas. Al acercarse el anochecer a las 6:20 de la tarde, Jennifer se posicionó en una orilla fangosa que ofrecía el ángulo de lanzamiento perfecto para los terrenos de alimentación de Barramundi. La posición baja le daba mejor control sobre su línea y le permitía trabajar sus señuelos con la precisión que la había hecho exitosa en las competiciones de Perth. Otros competidores habían atendido las advertencias y permanecieron en sus botes. Jennifer estaba convencida de que su posición junto al agua le daría la ventaja competitiva que necesitaba para colocarse en su primer torneo en el territorio del norte.
Lo que Jennifer no se dio cuenta fue que los cocodrilos de agua salada son más activos durante las horas del crepúsculo, cuando su metabolismo de sangre fría alcanza la eficiencia óptima y sus presas se acercan al borde del agua para beber. Este patrón de comportamiento, conocido como caza crepuscular, hace que el anochecer sea el momento más peligroso para estar cerca de aguas habitadas por cocodrilos, exactamente cuando Jennifer había elegido posicionarse al borde del agua. Lo que Jennifer no sabía es que un cocodrilo de agua salada de 14 pies había estado monitoreando la actividad de pesca desde su posición oculta entre los troncos sumergidos cercanos. Los cocodrilos de agua salada son depredadores de emboscada que pueden permanecer inmóviles durante horas, con sus ojos y fosas nasales apenas rompiendo la superficie mientras estudian a sus presas potenciales. Este cocodrilo en particular había aprendido a asociar la actividad de pesca humana con comidas fáciles, ya que los peces caídos y los restos de limpieza a menudo atraían presas más pequeñas al borde del agua. El ataque vino con la violencia explosiva que hace a los cocodrilos de agua salada los depredadores más temidos en el norte de Australia. Cuando Jennifer se inclinó hacia adelante para atrapar un pez que había enganchado con éxito, el enorme reptil se lanzó desde el agua en un ataque clásico de emboscada. Los cocodrilos de agua salada pueden acelerar de 0 a 25 millas por hora en segundos. Sus enormes mandíbulas están diseñadas para atrapar a la presa y arrastrarla bajo el agua para el giro mortal que asegura que no haya escape. Los gritos de Jennifer perforaron el aire de la tarde cuando el cocodrilo atacó. El sonido se apagó rápidamente cuando fue arrastrada al agua. Otros competidores llamaron inmediatamente por ayuda, pero estos cocodrilos son conocidos por su tenaz agarre y su capacidad para permanecer bajo el agua durante periodos prolongados. Los guardabosques llegaron en 15 minutos, pero solo encontraron el equipo de pesca disperso de Jennifer a lo largo de la orilla fangosa y las marcas características de deslizamiento donde el cocodrilo había regresado al agua. A pesar de extensas búsquedas que involucraron botes, helicópteros y cazadores de cocodrilos experimentados, el cuerpo de Jennifer nunca fue recuperado. Los cocodrilos de agua salada a menudo atrapan a sus presas en guaridas submarinas, o las consumen por completo, dejando poco rastro para que los buscadores se encuentren. El incidente llevó a los organizadores del torneo a implementar una estricta política de solo botes para todas las futuras competiciones en territorio de cocodrilos. Pero mientras que las aguas de pesca competitiva del norte de Australia cobraron una vida por exceso de confianza, en otro continente, en los ríos de África, un fotógrafo de vida salvaje estaba a punto de aprender que incluso el equipo más experimentado no vale la pena arriesgar la vida para recuperarlo. El 3 de septiembre de 2015 amaneció fresco y claro a lo largo del río Chobe, en Botsuana, con el tipo de iluminación perfecta con la que sueñan los fotógrafos de vida silvestre. La niebla de la mañana comenzaba a levantarse de la superficie del agua, revelando las siluetas de hipopótamos y el ocasional chapoteo de un pez saltando. Para los fotógrafos profesionales, estas condiciones de la hora dorada representaban la diferencia entre tomas ordinarias y el tipo de imágenes que podrían definir una carrera. David Chen, de 34 años, había viajado desde su hogar en San Francisco específicamente para capturar las dramáticas interacciones de la vida salvaje que hicieron famoso al río Chobe entre los documentalistas de la naturaleza. Como fotógrafo independiente cuyo trabajo había aparecido en National Geographic y Wildlife Magazine, David había construido su reputación acercándose más a animales peligrosos de lo que la mayoría de los fotógrafos se atrevía. Su portafolio incluía impresionantes primeros planos de osos pardos en Alaska, pumas en Colorado y tiburones blancos en la costa de California. Cada imagen un testimonio de su disposición a tomar riesgos calculados para la toma perfecta. El enfoque de David hacia la fotografía de vida silvestre era metódico y profesional. Pasaba semanas investigando cada ubicación, estudiando los patrones de comportamiento animal y consultando con guías locales sobre los mejores puntos de vista y momentos. Amigos en la comunidad de fotografía describieron a David como intrépido pero no imprudente. Alguien que entendía los riesgos que estaba tomando y tomaba precauciones adecuadas para minimizarlos. Su guía le había informado extensamente sobre el comportamiento de los cocodrilos, explicando que estos antiguos depredadores eran más peligrosos cuando parecían no estar haciendo nada en absoluto. David había fotografiado caimanes en Florida y caimanes en Sudamérica,
Pero su guía enfatizó que los cocodrilos del Nilo eran diferentes, más grandes, más agresivos y mucho más propensos a ver a los humanos como presas en lugar de amenazas a evitar. El guía había enfatizado repetidamente que el agua cristalina del Chobe podía ser engañosa, haciendo que los cocodrilos sumergidos fueran casi invisibles hasta que decidieran rebelarse. El error fatal que le costaría la vida a David fue un momento de decisión impulsiva que iba en contra de todo lo que había aprendido sobre trabajar en territorio de cocodrilos. Mientras fotografiaba un grupo de hipopótamos desde la orilla del río, su costoso teleobjetivo de $4,000 se deslizó del trípode y cayó en el agua poco profunda, a solo 1 metro de la orilla. Para un fotógrafo independiente cuyo sustento dependía de su equipo, el objetivo representaba semanas de ingresos y era esencial para el proyecto documental en el que estaba trabajando. A las 7:10 de la mañana, a pesar de los gritos inmediatos de su guía para que se detuviera, David se metió en el agua para recuperar su lente caído. Fue una decisión impulsiva impulsada por la necesidad financiera, más que por una cuidadosa consideración de los riesgos. El agua tenía solo 1 metro de profundidad y era cristalina. David podía ver el objetivo en el fondo arenoso, y parecía una cuestión simple entrar rápidamente para agarrarlo. Lo que no podía ver era el cocodrilo del Nilo de 13 pies, que había estado inmóvil entre los juncos, perfectamente camuflado y esperando exactamente este tipo de oportunidad. Los amigos describían a Marcus como metódico en su vida laboral, pero sorprendentemente espontáneo cuando se trataba de aventuras al aire libre. Lo que a Marcus le faltaba en experiencia, lo compensaba con entusiasmo, una combinación que resultaría mortal en la implacable naturaleza del Daintree. Marcus había investigado sobre el Daintree, leyendo sobre el diverso ecosistema y la fauna, pero, como muchos aventureros aficionados, se había centrado más en la belleza escénica que en los peligros potenciales. Sabía que los cocodrilos de agua salada vivían en estas aguas, pero sus guías le habían asegurado que los ataques eran raros, y generalmente ocurrían solo cuando las personas se aventuraban en territorios conocidos de cocodrilos al amanecer o al anochecer. Lo que su investigación no había enfatizado era la importancia crítica de entender que los cocodrilos de agua salada son depredadores oportunistas que ven cualquier intrusión en su territorio como una posible comida. El error fatal que le costaría la vida a Marcus comenzó de manera bastante inocente. Mientras remaba más adentro en los sinuosos canales de marea durante la marea baja, los puntos de referencia familiares que había estudiado en su mapa comenzaron a mezclarse. Los túneles de manglares parecían idénticos, creando un laberinto desorientador que había cobrado la vida de guías experimentados antes que él. Pero el verdadero error de Marcus no fue perderse. Fue su decisión aventurarse en estas aguas traicioneras, sin entender que los cocodrilos de agua salada son depredadores de emboscada perfectamente camuflados, que pueden permanecer inmóviles durante horas, mientras vigilan su territorio. A las 4:45 de la tarde, cuando el sol de la tarde comenzó a proyectar sombras más largas sobre el agua, Marcus se encontró en un estrecho arroyo de marea sin salida, con su kayak atascado en el banco de barro, en solo 2 pies de agua. La marea estaba bajando rápidamente con el rango de marea extremo común en esta región, y comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de que estaba atrapado. En su desesperación por liberar su kayak, Marcus tomó la peor decisión posible. Salió al agua poco profunda y comenzó a empujar y chapotear, creando exactamente el tipo de disturbio que activa los instintos depredadores de un cocodrilo de agua salada. Lo que Marcus no sabía era que los cocodrilos de agua salada poseen uno de los sistemas sensoriales más sensibles del reino animal, capaces de detectar vibraciones en el agua desde más de 100 yardas de distancia. Su sistema de línea lateral les permite vigilar su territorio ante cualquier perturbación, y los sonidos de chapoteo que Marcus hacía mientras luchaba con su kayak estaban transmitiendo su ubicación como una campana de cena para cada cocodrilo en el área. Un cocodrilo macho de agua salada de 14 pies había estado monitoreando este territorio durante semanas. Su cerebro prehistórico está programado para ver cualquier intrusión como una amenaza a eliminar o una presa a consumir. Cuando el chapoteo de Marcus resonó a través del estrecho arroyo,
El enorme reptil respondió con velocidad relámpago. Los cocodrilos de agua salada pueden lanzarse desde el agua con una fuerza explosiva. Sus mandíbulas son capaces de ejercer más de 2000 libras de presión por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar un fémur humano como una ramita. El ataque fue rápido y devastador. Las enormes mandíbulas del cocodrilo se cerraron sobre la pierna de Marcus, mientras intentaba volver a su kayak. Y luego comenzó el aterrador giro mortal que estos depredadores ápice han perfeccionado durante millones de años de evolución. Marcus luchó desesperadamente contra el poderoso reptil, pero la combinación de la fuerza aplastante de la mordida y el movimiento giratorio desorientador resultó abrumadora. El ataque continuó hasta que Marcus ya no pudo resistir el asalto del enorme depredador. Los guardaparques descubrieron el kayak volcado de Marcus a la mañana siguiente después de que su familia lo reportara como desaparecido. Su cuerpo fue recuperado más tarde ese día, con las inconfundibles heridas de un ataque de cocodrilo de agua salada. El incidente sirvió como un sombrío recordatorio de por qué los guías experimentados advierten a los visitantes que eviten las estrechas vías de marea en territorio de cocodrilos, donde incluso los kayakistas más cautelosos pueden convertirse en presa de estos cazadores pacientes y mortales. Pero mientras los canales de Australia cobraron una vida por un error de navegación, otra tragedia se gestaba a miles de millas de distancia en las aguas infestadas de cocodrilos del territorio del norte de Australia, donde el exceso de confianza resultaría tan mortal como perderse. El 8 de julio de 2014 trajo condiciones perfectas para pescar en el Parque Nacional Kakadu, en el territorio del norte de Australia. El sol de la tarde pintaba el agua en tonos de oro y ámbar, mientras una suave brisa creaba el suficiente oleaje en la superficie para ocultar lo que acechaba debajo. Para las docenas de competidores reunidos para el torneo anual de pesca del territorio del norte, se perfilaba como un día ideal para atrapar el trofeo de Barramundi, que haría que su viaje valiera la pena. Jennifer Walsh, de 28 años, había viajado más de 2000 millas desde su hogar en Perth específicamente para esta competencia, su primera incursión en los legendarios terrenos de pesca del país de los cocodrilos. Como una enfermera dedicada que trabajaba largas jornadas en el Hospital General de Perth, Jennifer había ahorrado durante meses para poder costear este viaje, viéndolo tanto como unas vacaciones como una oportunidad para poner a prueba sus habilidades de pesca contra algunos de los pescadores más experimentados de Australia. Sus colegas la conocían como alguien que abordaba todo con una determinación tranquila. La misma precisión metódica que aplicaba al cuidado de los pacientes, la aplicaba para dominar el arte de la pesca en agua dulce. Había pasado innumerables fines de semana en los ríos y lagos alrededor de Perth, desarrollando una reputación entre los clubes de pesca locales por su paciencia y habilidad técnica. Lo que le faltaba a Jennifer era experiencia con los peligros únicos de las aguas del territorio del norte, donde los cocodrilos de agua salada reinaban como depredadores ápice indiscutibles. Su investigación se había centrado en el comportamiento de los peces y los patrones de alimentación, no en los asesinos prehistóricos que hacían de estas aguas unas de las más peligrosas del mundo. Durante la sesión informativa del torneo esa mañana, Jennifer había escuchado educadamente mientras los organizadores explicaban los protocolos de seguridad contra cocodrilos, pero internamente había descartado muchas de las advertencias como excesivamente cautelosas. Había pescado en las aguas infestadas de tiburones de Australia Occidental durante años sin incidentes. Y en su mente, la probabilidad estadística de un ataque de cocodrilo parecía mínima. Lo que ella no entendía era la diferencia fundamental entre los tiburones, que típicamente evitan a los humanos, y los cocodrilos de agua salada, que ven cualquier cosa en su territorio como presa potencial. El error fatal que acabaría con la vida de Jennifer nació de una combinación de impulso competitivo y peligrosa confianza excesiva. A pesar de las claras advertencias de los organizadores del torneo sobre la presencia de grandes cocodrilos de agua salada en la zona, Jennifer desestimó el consejo de pescar solo desde botes o plataformas elevadas. Había escuchado advertencias similares sobre tiburones en las aguas de Australia Occidental y nunca había tenido problemas. En su mente, las advertencias eran solo una protección estándar de responsabilidad. Seguramente, pescadores experimentados no organizarían un torneo en aguas realmente peligrosas. Al acercarse el anochecer a las 6:20 de la tarde,
Jennifer se posicionó en una orilla fangosa que ofrecía el ángulo de lanzamiento perfecto para los terrenos de alimentación de Barramundi. La posición baja le daba mejor control sobre su línea y le permitía trabajar sus señuelos con la precisión que la había hecho exitosa en las competiciones de Perth. Otros competidores habían prestado atención a las advertencias y permanecieron en sus barcos. Jennifer estaba convencida de que su posición junto al agua le daría la ventaja competitiva que necesitaba para colocarse en su primer torneo en el territorio del norte. Lo que Jennifer no se dio cuenta fue que los cocodrilos de agua salada son más activos durante las horas del crepúsculo, cuando su metabolismo de sangre fría alcanza la eficiencia óptima y sus presas se acercan al borde del agua para beber. Este patrón de comportamiento, conocido como caza crepuscular, hace que el anochecer sea el momento más peligroso para estar cerca de aguas habitadas por cocodrilos, exactamente cuando Jennifer había elegido posicionarse al borde del agua. Lo que Jennifer no sabía era que un cocodrilo de agua salada de 14 pies había estado monitoreando la actividad de pesca desde su posición oculta entre los troncos sumergidos cercanos. Los cocodrilos de agua salada son depredadores de emboscada que pueden permanecer inmóviles durante horas, con sus ojos y fosas nasales apenas rompiendo la superficie mientras estudian a sus presas potenciales. Este cocodrilo en particular había aprendido a asociar la actividad de pesca humana con comidas fáciles, ya que los peces caídos y los restos de limpieza a menudo atraían presas más pequeñas al borde del agua. El ataque vino con la violencia explosiva que hace a los cocodrilos de agua salada los depredadores más temidos en el norte de Australia. Cuando Jennifer se inclinó hacia adelante para atrapar un pez que había enganchado con éxito, el enorme reptil se lanzó desde el agua en un ataque clásico de emboscada. Los cocodrilos de agua salada pueden acelerar de 0 a 25 millas por hora en segundos. Sus mandíbulas masivas están diseñadas para atrapar a la presa y arrastrarla bajo el agua para el giro mortal que asegura que no haya escape. Los gritos de Jennifer perforaron el aire de la tarde cuando el cocodrilo atacó, pero el sonido fue rápidamente ahogado cuando fue arrastrada al agua. Otros competidores llamaron inmediatamente por ayuda, pero estos cocodrilos son conocidos por su tenaz agarre y su capacidad para permanecer bajo el agua por periodos prolongados. Los guardabosques llegaron en 15 minutos, pero solo encontraron el equipo de pesca disperso de Jennifer a lo largo de la orilla fangosa y las marcas características de deslizamiento donde el cocodrilo había regresado al agua. A pesar de las extensas búsquedas que involucraron tanto helicópteros como cazadores de cocodrilos experimentados, el cuerpo de Jennifer nunca fue recuperado. Los cocodrilos de agua salada a menudo esconden a sus presas en guaridas submarinas o las consumen por completo, dejando pocas huellas para que los buscadores se encuentren. El incidente llevó a los organizadores del torneo a implementar una estricta política de solo botes para todas las futuras competiciones en territorio de cocodrilos. Pero mientras las aguas de pesca competitiva del norte de Australia cobraron una vida por exceso de confianza, en otro continente, en los ríos de África, un fotógrafo de vida silvestre estaba a punto de aprender que incluso el equipo más experimentado no vale la pena arriesgar la vida para recuperarlo. El 3 de septiembre de 2015 amaneció fresco y claro a lo largo del río Chobe, en Botsuana, con el tipo de iluminación perfecta con la que sueñan los fotógrafos de vida silvestre. La niebla de la mañana comenzaba a levantarse de la superficie del agua, revelando las siluetas de hipopótamos y el ocasional chapoteo de un pez saltando. Para los fotógrafos profesionales, estas condiciones de la hora dorada representaban la diferencia entre tomas ordinarias y el tipo de imágenes que podrían definir una carrera. David Chen, de 34 años, había viajado desde su hogar en San Francisco específicamente para capturar las dramáticas interacciones de la vida salvaje que hicieron famoso al río Chobe entre los documentalistas de la naturaleza. Como fotógrafo independiente cuyo trabajo había aparecido en National Geographic y Wildlife Magazine, David había construido su reputación acercándose más a animales peligrosos de lo que la mayoría de los fotógrafos se atrevía. Su portafolio incluía impresionantes primeros planos de osos pardos en Alaska, pumas en Colorado y tiburones blancos frente a la costa de California. Cada imagen, un testimonio de su disposición a tomar riesgos calculados para la toma perfecta. El enfoque de David hacia la fotografía de vida salvaje era metódico y profesional. Pasaba semanas investigando cada ubicación, estudiando los patrones de comportamiento animal
y consultando con guías locales sobre los mejores puntos de vista y momentos. Amigos en la comunidad de fotografía describieron a David como intrépido, pero no imprudente. Alguien que entendía los riesgos que estaba tomando y tomaba precauciones adecuadas para minimizarlos. Su guía le había informado extensamente sobre el comportamiento de los cocodrilos, explicando que estos antiguos depredadores eran más peligrosos cuando parecían no estar haciendo nada en absoluto. David había fotografiado caimanes en Florida y caimanes en Sudamérica, pero su guía enfatizó que los cocodrilos del Nilo eran diferentes, más grandes, más agresivos y mucho más propensos a ver a los humanos como presas en lugar de amenazas a evitar. El guía había enfatizado repetidamente que el agua cristalina del Chobe podía ser engañosa, haciendo que los cocodrilos sumergidos fueran casi invisibles hasta que decidieran rebelarse. El error fatal que le costaría la vida a David fue un momento de decisión impulsiva que iba en contra de todo lo que había aprendido sobre trabajar en territorio de cocodrilos. Mientras fotografiaba un grupo de hipopótamos desde la orilla del río, su costoso teleobjetivo de $4,000 se deslizó del trípode y cayó en el agua poco profunda, a solo 1 metro de la orilla. Para un fotógrafo independiente cuyo sustento dependía de su equipo, el objetivo representaba semanas de ingresos y era esencial para el proyecto documental en el que estaba trabajando. A las 7:10 de la mañana, a pesar del grito inmediato de su guía para que se detuviera, David se metió en el agua para recuperar su lente caído. Fue una decisión de 1 segundo impulsada por la necesidad financiera, más que por una consideración cuidadosa de los riesgos. El agua tenía solo 1 metro de profundidad y era cristalina. David podía ver el lente en el fondo arenoso y parecía una cuestión simple entrar rápidamente para agarrarlo. Lo que no podía ver era el cocodrilo del Nilo de 13 pies que había estado inmóvil entre los juncos, perfectamente camuflado y esperando exactamente este tipo de oportunidad. El ataque ocurrió tan rápidamente que los turistas apenas tuvieron tiempo de procesar lo que estaban presenciando. Brutus se lanzó más alto de lo habitual fuera del agua. Sus mandíbulas masivas se cerraron sobre el torso de Carlos y lo arrastraron al río con una fuerza imparable. Los dientes cerrados del cocodrilo, diseñados para sujetar a la presa que lucha, penetraron profundamente en el pecho y abdomen de Carlos, mientras el enorme reptil comenzaba el giro mortal que haría imposible escapar. Los gritos de los turistas llenaron el aire mientras Carlos desaparecía bajo la superficie con el enorme cocodrilo. Los otros botes turísticos en el área inmediatamente pidieron asistencia de emergencia por radio, pero los cocodrilos de agua salada son conocidos por su tenaz agarre y su capacidad para permanecer bajo el agua por periodos prolongados mientras someten a su presa. El ataque ocurrió a la vista de los horrorizados turistas, quienes llevarían el recuerdo traumático por el resto de sus vidas. Los servicios de emergencia llegaron en 20 minutos, pero el daño ya estaba hecho. El trauma masivo infligido por una de las máquinas de matar más eficientes de la naturaleza resultó fatal. El cuerpo de Carlos fue recuperado más tarde ese día, con las inconfundibles heridas de un ataque de cocodrilo de agua salada. Brutus, siguiendo sus instintos naturales, había tratado a Carlos exactamente como lo haría con cualquier otra presa que se acercara demasiado a su territorio. El incidente llevó a cambios inmediatos en el diseño de los barcos turísticos y en los protocolos de seguridad en todo el territorio del norte. Se implementaron barandillas más altas obligatorias en los barcos y políticas estrictas de no alcanzar para todos los operadores de tours de cocodrilos, asegurando que la muerte de Carlos sirviera como catalizador para mejorar las medidas de seguridad. La tragedia también provocó renovadas discusiones sobre los riesgos inherentes del turismo de vida silvestre y la delgada línea entre ofrecer experiencias emocionantes y mantener márgenes de seguridad adecuados. Gracias por ver. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.